Los Ministerios Cristianos Bíblicos, El Libertador y Gran Cosecha presentan su programa, Familias Desafiando al Mundo, un programa diseñado para abordar la vida familiar con sus problemas y soluciones. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Familias Desafiando al Mundo. Estamos contentos una vez más porque sabemos que vamos a compartir discutiendo, dialogando al respecto de uno de los problemas más fuertes que se presentan en el ser humano. Pero hoy yo doy gracias a nuestro bendito Dios porque está con nosotros en el programa nuestra hermana consierva Verónica Meyer, y está también nuestro hermano consiervo Víctor López. De manera que muchísimas gracias por acompañarnos. Nuestro gran deseo, nuestro anhelo es que todo lo que nosotros podamos conversar y a las verdades que podamos arribar puedan ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Vamos a poner en manos de nuestro bendito Dios este programa, diciéndole: amado Padre, altísimo Dios todopoderoso, Papi lindo que estás en los cielos, es en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro gran libertador, que hoy nos presentamos ante ti, Señor, con el deseo de bendecir a todas las familias de la tierra que puedan aproximarse a este programa que es de una gran bendición para nuestro ministerio, Señor. Muchas gracias de todo corazón en el nombre de Jesús. Que sea realmente esa magnitud, ese tamaño en el que tú has dispuesto, impacte las vidas de cada una de las familias, Padre bendito, para el cual está preparado este programa. Dice tu palabra que tú la mandas para lo que tiene que ser. Así que queremos que impacte las vidas de cada uno de los miembros de todas las familias de la tierra, Señor. Muchas gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén, precioso Padre. Gracias, Señor. Y luego vamos a confesar con nuestra boca lo que hemos creído en nuestros ministerios, El Libertador y Gran Cosecha. Y vamos a decir: hoy escudriñaré la palabra de Dios. Y esta palabra, el Padre, su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu son la autoridad que dirige mi vida. Amén. Muchas gracias. Decíamos que hoy es uno de los temas de esos que diría yo que como que abarrotan, es decir, como que son muy frecuentes en nosotros los seres humanos. Y estamos hablando de esa respuesta que regular o frecuentemente tenemos a, digamos así como entre comillas, a las injusticias que en algún momento consideramos que se nos están presentando. Y una de las formas de responder a esas injusticias es la ira. Y nosotros estamos tras la profecía de nuestro buen Dios, que el año 2026 es el año de nuestro crecimiento, del crecimiento de nuestros ministerios, de las familias y de las personas que con nosotros se congregan presencial y virtualmente. Pero la ira es tremenda. La ira es una respuesta descontrolada totalmente a esas injusticias que consideramos que en algún momento se presentan. Diríamos en pocas palabras que la ira es una irritación, es una furia. Se puede imaginar furia como que viene de una bestia, de algo salvaje. Es una furia interna que hay dentro de nosotros que nos está moviendo a que nos defendamos, como que estamos sintiendo que alguien nos ataca y entonces nos proponemos a luchar ante esa injusticia que creemos que se está presentando ante nosotros. Es importante referir que la ira puede generar problemas físicos, puede generar problemas de salud, puede generar realmente, si hablamos de la salud completamente, una alteración en el ritmo cardíaco, por ejemplo. Cuando nos llenamos de ira, ya nuestra presión sanguínea está de una forma totalmente desordenada, descontrolada, y ahí ya se presentan hasta arritmias. Es complicado realmente en términos de salud y físicos. Yo he visto personas que cuando se llenan de ira hasta se enrojecen, es decir, cambian su semblante, ¿verdad? Su apariencia en su rostro, están sudando muchas veces, están enrojecidos
tienen una como tensión muscular, es decir, como que engarrotamos nuestros músculos y en ellos en dirección con nuestro sistema nervioso periférico, o sea, todo está contraído. Pero entre otras cosas, diríamos que la ira detiene todo lo bueno que estamos haciendo. Entonces está frenando, la ira está frenando, no es algo agradable ni algo positivo para nuestra vida. En pocas palabras diría yo que la ira nubla, es decir, oscurece el juicio. Porque si tenemos un juicio que va tras el entendimiento, va tras el razonamiento correcto, cuando nos llenamos de ira, perdemos ese juicio. Se nos nubló la mente, se oscureció, ya no entendemos realmente qué es lo que va a pasar, hemos perdido el control de aquella interrelación, hay un conflicto definitivamente, y esto no es positivo, esto no solo es negativo, sino que en algunos casos es destructivo. Pero eso es en términos generales en los seres humanos, pero nosotros queremos llevarlo realmente a la deliberación del Altísimo Dios Todopoderoso, de nuestro Yahvé, del gran yo soy, del Cristo de la gloria, de su Santo Espíritu. De manera que cuando ya nos introducimos a la Biblia, entonces diríamos que la ira inmediatamente nos hizo perder la paz. Ya no hay paz. Y al no haber paz, nos está alejando del propósito de Dios. Y cuando nos alejamos del propósito de Dios, en pocas palabras, ¿en qué estamos cayendo? Porque cuando nos alejamos de Dios, la vía accesible es la vía del pecado. O sea que la ira avanza, progresa y nos hace llegar hasta el pecado. O sea que este es un problema serio, porque vamos a caer en enojo. Y el enojo es el que va a traer esa ira y nos está produciendo un comportamiento que no es recto. O sea, es un comportamiento que no es justo. Porque aun cuando nuestro Papi lindo nos justifica a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, ya nuestras acciones terminan siendo injustas precisamente por esa ira. Va en contra, en pocas palabras diríamos, quizás si vamos a la palabra y nos ubicamos al final del Nuevo Testamento en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¡Qué fuerte esto! Quiere decir que la ira nos aparta de Dios completamente. Entonces estamos en contra de la voluntad de nuestro buen Dios. Pero habrá mucho que decir al respecto de este tema, que queremos enriquecer la vida de cada una de las familias que se han conectado con nosotros, y yo estoy seguro que tanto Vero como Víctor tienen mucho que decir al respecto de este tema. Vemos que la ira no solo nos afecta individualmente, sino que afecta todo el ambiente del hogar, porque obviamente este ambiente, como bien decía, se llena de ira, se pierde la paz, se pierde una comunicación entre los individuos directamente, o sea, cambia completamente la atmósfera de donde está desarrollándose o donde se está desenvolviendo esta persona. Ahí justamente donde está usted, Santiago 1:19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Sabemos que la ira no va a producir nunca nada bueno. Cuando dejamos que la ira nos gobierne, justamente hablamos sin pensar porque nos nublamos, dañamos relaciones interpersonales directamente, tomamos malas decisiones, pero principalmente entristecemos al Espíritu Santo, porque es algo contrario a lo que le agrada. Totalmente así es. De manera que llenarnos de ira, ya oímos, está establecido en la palabra que no obra la justicia de Dios. Entonces, inmediatamente cuando nos airamos, no solo vamos en camino del pecado, sino que inmediatamente nos estamos apartando de nuestro buen Dios. Por lo mismo, hay que ponerle mucha atención para que, buscando la presencia del Altísimo Dios, y nos llenemos del fruto de esa manifestación gloriosa, vengan esos refrigerios maravillosos en la que
tengamos dominio propio. Es un ámbito, un factor del fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, al llenarnos de ese dominio propio, de esa templanza, vamos a poder, en el poder del Espíritu de Dios, controlar que no podamos realmente incurrir en ira y perder el control de todo lo que está aconteciendo, a lo que en nuestro propio entendimiento sin Dios quizás estamos considerando como que están cometiendo injusticia contra nosotros, ¿no es cierto? Pero cuando ya vamos a la bendita palabra, entonces no solo enriquecemos nuestro entendimiento, sino que esa manifestación de poder nos va a ayudar a que no incurramos en esa ira. Y bien lo decía la hermana Verónica, ¿verdad? La ira, quiera o no, nos hace tomar malas decisiones, ¿verdad? La ira provoca decisiones impulsivas, palabras hirientes y acciones que después producen dolor a las personas que ya sea que nos rodean, ¿verdad? Y realmente, como ella decía, nos nubla y tiende a que uno a veces cometa errores que después se termina arrepintiendo, ¿verdad? Y lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Y si bien nos vamos a la palabra, ¿verdad? En Eclesiastés capítulo 7 y versículo 9, y dice de la siguiente manera: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Qué tremendo eso. ¿Cuánta relación tiene la necedad con la ira, verdad? O sea que si somos un poco testarudos, necios, lo más probable es que vamos a caer en la ira. Seguramente van de la mano. Es cierto. Y aquí, cuando yo refería en la carta de Santiago, y tú también la acuñaste, la soportaste, yo regresaba y leía en el 1:19 de Santiago, que por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Quiere decir que mejor dediquémonos con mansedumbre a oír y no nos arrebatemos y perdamos el control por alcanzar niveles, por muy pequeños que sean, pero niveles de ira, porque esto definitivamente no es agradable a nuestro buen Dios. Dice nuestro Padre bendito, aquí estaba viendo que nosotros realmente estamos siendo exhortados a tener una actitud como. Si Él dice que seamos tardos para hablar, tardos para todo esto, que no nos apresuremos, ¿cómo cuesta eso? Yo experimentaba el día de hoy, cuando me enfrentaba a los pequeños, renovando viejos tiempos de enseñarle a una generación demasiado pequeña cronológicamente hablando con respecto a mí, y entonces me di cuenta cuando empecé a hablarles que empezó como a surgir en mí cierta ansiedad, porque obviamente queremos encontrar en los pequeños una respuesta como que fueran adultos. Y entonces en ese momentito yo le clamé a nuestro papi lindo y le dije: Padre Santo, lléname de humildad. Y eso es lo que está pasando con la ira. O sea, lo que el Señor está como estableciendo es que nos llenemos de humildad para que no pase la ira a nuestra vida. Porque la humildad es un fruto de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y eso fue justamente lo que yo sentí cuando me dirigía a esos pequeños y veía sus reacciones, que unos pareciera como que están como desorientados, como que uno no sabe si le están poniendo atención o no. Pero es que resulta que hay una gran diferencia entre el comportamiento, la mentalidad, la disposición de un niño a la que ya podemos encontrar en un adulto, ¿no es cierto? Y entonces así pasará. Me imagino que los necios, los testarudos, como bien apuntabas tú, como que no disciernen, y entonces ellos con facilidad van a caer en ira. Pero los que ya hemos sido revestidos del poder de Dios, de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, nos tenemos que llenar de ese fruto que se llama humildad, para que la ira desaparezca inmediatamente. ¿De acuerdo? Quiera o no,
que uno le dé paso a la ira es darle paso al mal, ¿verdad? Así como lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Él entendía que el enojo puede convertirse en una puerta para el enemigo. Y lo dejó claro en sus cartas, ¿verdad? En Efesios 4:26, capítulo 4, versículo 26, donde dice lo siguiente: airaos, pero no pequéis. No se pongan el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Se puede imaginar todo lo que está detrás de la ira. Quiere decir que el enemigo del reino de los cielos está detrás de la ira. Es decir, nosotros la estamos viendo como una manifestación eminentemente natural. Así lo califica la humanidad en general. Pero es que ya nosotros los espirituales pertenecientes al reino de los cielos debemos entender que el que está operando detrás de la ira es el reino de la oscuridad, el reino de las tinieblas. Entonces, el enojo tiene que ser controlado. ¿Para evitar qué? Porque dice, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es lo que queremos evitar? El pecado. El pecado es el que se va asomando si realmente perdemos esa humildad y definitivamente la influencia que estamos recibiendo es una influencia negativa, no es positiva, ¿verdad? Sí, es que la verdad, la ira nos hace a veces repetir patrones, bien como lo decía nuestro hermano Víctor en Eclesiastés, o sea, caemos en una necedad. Pero yo les voy a llevar a Proverbios 26:11, que dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Sabemos cómo repetimos malas actitudes. Hay familias a veces atrapadas entre los gritos, la indiferencia, las ofensas, la falta de reconciliaciones, o hay reconciliaciones superficiales, ¿verdad? O sea, aquellas que solo para que ya esto se acabe, pero internamente sigue habiendo una amargura, un enojo, una ira directamente, como bien decía, nos lleva a pecar. Entonces, yo los quiero llevar también a Proverbios 15:1, que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Aquí viene la parte de nosotros directamente en algún momento nos vamos a enfrentar a situaciones que posiblemente nos van a enojar, pero si somos revestidos en el Espíritu Santo, entender de que, como bien decía Sara, hay momentos donde uno empieza a darse cuenta que va perdiendo un poquito la paciencia, o hay situaciones que posiblemente nos hacen enojar por actitudes o circunstancias, pero ante todo tenemos que manejarnos en el poder del Espíritu Santo para ir aprendiendo de que no vamos a caer en errores que tal vez ya hemos pasado por ahí, o reconociendo el camino que está trazando, porque empezamos a percibir, como bien decía, lo que el reino de las tinieblas quiere empezar a hacer. Entonces es como un sentir directamente, decimos: esto ya me está llevando a tener pensamientos o actitudes que no van en la dirección correcta, y justamente, ¿verdad? O sea, la blanda respuesta, o sea, nos aquietamos, nos depositamos en la presencia para redireccionarnos al buen camino, ¿verdad? Así es. Estaba deteniéndome en tu primera, digamos que aproximación en la palabra al libro de Proverbios, cuando hablaste de que el perro vuelve a su vómito. Estabas hablando de Proverbios capítulo 26, versículo 11, y esta es una figura literaria que se llama metáfora, y entonces está como orientada a indicarnos que el necio, pues como vuelve a su vómito, el necio siempre persiste en su comportamiento, ¿verdad? Y ahí es en donde nosotros nos vamos a dar cuenta que el comportamiento de un necio que se llena de ira es un comportamiento destructivo, y es a lo que nosotros tenemos que seguirle poniendo un poquito de ojo, porque está demostrando qué es lo que pasa con un necio. Un necio ha negado la enseñanza, el aprendizaje. Es decir, que aunque hayan tratado de acercarse para enseñarle, él no ha aceptado esa enseñanza, y por lo mismo no hay un aprendizaje en él que le haga salir de su error, que le haga salir de ese comportamiento
indebido, porque vuelve a su vómito, realmente como el perro. Y en la segunda porción que referiste también en Proverbios, capítulo 15, versículo 1, que dices que la blanda respuesta aplaca la ira. Precioso Padre bendito. De manera que la calma, precioso Dios, y la amabilidad, en alguna forma, cuando estamos hablando, pueden, en pocas palabras, neutralizar, quiere decir, acabar con la posibilidad de ira en la interrelación de dos personas. Esa amabilidad, ese respeto, esa educación, esa palabra suavecita que podemos decirle, pero mira, tranquilízate, calmate, yo te amo, realmente te quiero bendecir. ¿No te parece que podemos platicar nuevamente y ver en qué nos podemos poner de acuerdo? Y se acabó la ira, ¿verdad? Ya no es que se te va a pasar el enojo ahorita, lueguito, ¿verdad? Pero qué maravilla que nuestro papi lindo con su bendita palabra nos está haciendo ver que la blanda respuesta va a terminar con la ira, ¿no es cierto? Ahí veía yo maravillosa porción, la que tú referiste también, de Efesios 4, 26 y 27, que el Señor nos anuncia y dice, airados pero no pequéis, airados. Es decir, que en algún momento podríamos estarnos molestando, pero eso no implica que nos molestemos al extremo de que nos lleve al pecado. Me recuerdo que nuestro bendito Jesucristo de la gloria, cuando entró al santuario, ¿verdad?, a su templo, y encontró a los mercaderes realmente del pueblo judío. Entonces, unos haciendo una cosa, otros haciendo otra cosa, y entonces él dijo, estos lo han convertido en una cueva de ladrones, ¿verdad? Y derribó las mesas y esto y lo otro, pero en ese momentito, me imagino, se airó, pero no pecó, se detuvo en ese momento, ¿verdad? Y eso es lo que nos tiene que acontecer a nosotros en todas las familias. Habrá momentitos en que quizá nosotros no podamos detener, no podamos controlar totalmente lo que significa ¿cómo se llama? Una contienda. No podamos detener lo que representa el que nos sintamos como en disentir, en no estar de acuerdo con lo que otra persona u otras personas están haciendo. Pero ahí es donde nosotros nos tenemos que llenar y recordar esa bendita palabra. Airados, pero no pequéis. No caigan en pecado, por favor, porque la ira, como no obra la justicia de Dios, va camino a llevarlos a ustedes al pecado. Precioso Padre Santo. Totalmente. Yo los quiero llevar a Gálatas 5, 22 y 23, y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sabemos que cuando vamos teniendo ese crecimiento, esa madurez espiritual, vamos generando también un dominio propio, a tal punto que una familia guiada en el Espíritu Santo no es dominada por los impulsos o por las circunstancias que puedan generarnos a caer en una ira que nos lleve al pecado. ¿Por qué? Porque, como bien dice, contra tales cosas no hay ley. O sea, el Espíritu Santo se está moviendo tanto en el Espíritu de Dios que, aunque van a haber un momento donde, justamente como le pasó a nuestro Señor Jesucristo, como usted decía, hay un enojo porque hay circunstancias que están pasando, pero el mismo Espíritu nos dice, está bien lo que sentís, pero no vas a pasar al punto de que vas a pecar. O sea, hay una limitante. ¿Por qué? Porque estamos revestidos en el poder del Espíritu Santo. Ciertísimo. ¿No te parece tú? Sí. Y es que, quiera o no, la ira es una limitante para el crecimiento, ¿verdad? ¿Cierto? Y quiera o no, es una piedra en el camino del que quiere crecer espiritualmente, ¿verdad? Y realmente sabemos que nuestro Padre Todopoderoso, Él no quiere que vivamos presos del enojo, porque Él sabe que la ira constante consume el alma, ¿verdad? Totalmente. Consume el alma, consume prácticamente todo nuestro ser.
tanto en lo espiritual como en lo físico, como usted bien decía al principio, ¿verdad? Uno cuando se enoja siente que ya se le va a salir el chamuco, por decirlo así, ya se va a salir algo, ¿verdad? Y así físicamente, y son consecuencias que hay personas que incluso han fallecido por lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Y en lo espiritual no digamos que destruye el alma, ¿verdad? Y eso lo podemos ir a la palabra y ir a Efesios 4:31, en donde nos hacen el llamado, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bendito papá. Aquí están ya las recomendaciones para de alguna forma controlar la ira. Y tal vez de una manera resumida podríamos decir que para controlar la ira, como la ira viene como consecuencia de un enojo, donde hemos considerado, decíamos, que estamos siendo tratados injustamente, ya sea verbalmente, en gestos, en actos, de cualquier forma en la que el ser humano se manifiesta con respecto a otro, y que dependiendo con qué pie haya amanecido, decimos hoy como que amanecí con el pie izquierdo, y como que en ese momento hasta lo mejor que puedan estar haciendo por él, como que no lo recibe bien, y ahí está ya camino a irarse, pero empieza por enojarse. Entonces tenemos que tomar como medida que el enojo en los hijos del Señor, en las familias que quieren prosperar, que quieren crecer, que es para ustedes esta bendición, esta impartición, tenemos que aprender a controlar el enojo poniéndolo en manos de nuestro bendito Dios. Hay que ponerlo ahí en los pies de la cruz del Calvario para que nuestro Cristo de la gloria tome control de eso. Y luego, pues depositarnos en la justicia de Dios, no en lo que nosotros queremos entender que es la injusticia para con nosotros en el mundo. Porque para los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien, dice Romanos capítulo 8, versículo 28. De manera que, entonces, si depositamos esa debilidad que es el enojo, que se va a configurar o a traducir en ira, y esa ira no obra la justicia de Dios, y esa nos induce al pecado, entonces depositemos ese enojo a los pies de nuestro buen Dios, de nuestro altísimo Yahvé, y luego confiemos en la justicia del único justo que existe en el universo, nuestro altísimo Dios trino. Ya hemos dicho que es papá, es nuestro Yahvé, que es su Hijo Jesucristo, su Santo Espíritu, su bendita palabra, y ahí es donde nosotros vamos a poder salir airados o airosos, de alguna forma victoriosos, digo en otras palabras, para que ese concepto, ese estado de ira no se presente en nuestra vida y podamos glorificar con todos nuestros actos manifestaciones de alegría, de contentamiento, de felicidad, de mucha consideración para nuestro prójimo, nuestro semejante, y de ahí vengan momentos gratos para nosotros, y entonces no demos lugar, decía la palabra, al enemigo del reino de los cielos, a Satanás, ¿de acuerdo? Que es el que quisiera involucrarse en nosotros y destruirnos, y la ira es uno de los instrumentos que él usa para lograrlo. Entonces, la bendición y la gloria es para nuestro buen Dios. Pero esa bendición que nosotros decimos, sea bendito papá, que se traduzca en bendición para ustedes, en cada una de las familias de la tierra que han podido tener acceso a este programa. La gloria es para ti, papá, en el nombre de Jesús. Amén, Padre Santo. En nombre de nuestros ministerios, El Libertador y Gran Cosecha, agradecemos su audiencia. Les bendecimos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, y les invitamos a nuestro próximo programa, Familias Desafiando al Mundo.